problemas técnicos una vez más. Gracias, Jope, por acompañarme en esta maravillosa odisea de ser streamer cuando se tiene una precariedad absoluta. Y está muy bien que hablemos de precariedad, porque justo el capítulo de hoy va sobre ser precario hoy en día. No, esto estaba planeadísimo, el speech, se nota. Bueno, para quien no lo sepa, lo que hacemos Jope y yo cada último jueves de mes es, pues ya que Nerea ha escrito un libro, pues decir, pues vamos a hablar de tu libro. Pero la idea fue mía, ¿eh? Me dijo él. Y si hablamos de tu libro, yo dije, bueno, pues si hay que hablar de mi libro, pues habla de mi libro, yo no voy a tener problema. Anteriormente hemos estado viendo los capítulos 1 y 2, que eran, bueno, pues el primero tenía que ver con el existencialismo y el segundo con el nacimiento y futuro de la filosofía. Los presocráticos, el problema del movimiento, lo que mola tomarse un té por las mañanas, bueno, cosas muy relacionadas con la filosofía unas con otras, sobre todo en mi cabeza. Y el capítulo de hoy se llama... Y hablamos de Rodolfo Mondolfo. ¡Ay, Rodolfo Mondolfo! ¡Ay! Tengo los muñecos guardados. Me caches en la mano, no he caído yo en la cuenta de mi querido Rodolfo. Hablamos de Rodolfo Mondolfo. Sí, que a ver, para que no sepa, Rodolfo Mondolfo no es un personaje de dibujos animados ni una marioneta de estas en plan los Muppets. Es una persona real y es filósofa. Existe gente con ese nombre que hace cosas guays. Maravilloso. El filósofo con nombre de personaje de 31 minutos. ¿31 minutos? ¿Qué es eso? 31 minutos es un programa de marionetas, humorístico, infantil, chileno, pero que después se popularizó en Latinoamérica y que es muy entretenido porque el sentido del humor que tiene es como apto para niños y muy entretenido para niños, pero que también pueden disfrutar mucho los adultos porque tiene como muchos niveles. Entonces, y de hecho es buenísimo. Una especie de humor blanco muy entretenido. Pues lo buscaré. Con muchos incentivos, con historias y personajes súper interesantes. Ay, pues me lo voy a buscar. Una especie de Muppet contemporáneo. Qué guay. Pues lo buscaré. Nosotros teníamos aquí La Bola de Cristal, que nació en los 80 y era muy punky la cosa, muy punky. Ya para niños, pero los adultos lo disfrutaban también y la estamos echando últimamente de menos. La gente sufre nostalgia de La Bola de Cristal. Yo no llegué a verla porque soy muy jovencita, pero se oyen maravillas de La Bola de Cristal. Dicho esto, el capítulo de hoy se llama, verás que os lo lea porque siempre cambio los términos de sitio, la fiesta del neoliberalismo o cómo trabajar en bragas. Esto, cuando yo puse el título no habíamos sufrido la pandemia ni nada y la mayoría de la gente va a la oficina o a algún puesto de trabajo a trabajar. Y éramos pocos los que nos tocaba pues prácticamente hacer vida entre cuatro paredes todo el rato, que era caso, ¿no? Entonces decidí un poco contar lo que significa ser filósofa autónoma, freelance, precaria de mierda, básicamente, porque quiero decir, es que si juntas autónomo y filósofo es como tú mucho dinero no vas a hacer, ¿verdad, niña? O sea, tú has venido aquí a sufrir. Se sufre, pero con estilo, con estilo sufrimos y en directo, haciendo streamings. Bueno, entonces pues nada, escribí el libro un poco ese capítulo para exponer una realidad que tiene que ver con la de los jóvenes, jóvenes. Somos jóvenes, ¿verdad? Bueno, la generación millennial que nos veíamos comiéndonos la crisis y cómo pues bueno, el neoliberalismo y el capitalismo tan exagerado que tenemos encima, pues se había ido llevando las oportunidades de poder progresar en el plan laboral. Y bueno, como nos han ido vendiendo un poco la moto de persigue tus sueños, sé tu propio jefe, ese tipo de mandangas y mierdas que pues bueno, que de alguna manera sí que alabo en el libro, ¿no? O sí que digo, joder, pues hay cosas guays, ¿no? De ser tu propio jefe, y en ese sentido rescato
idea de autonomía de Kant, pero también es cierto que una cosa es que tú seas autónomo y otra es que te estén diciendo produce, solamente puedes tener éxito si eres alguien que produce muchísimo y tiene muchísimo dinero, en fin. Entonces, como que era un capítulo para intentar analizar nuestra situación dentro del sistema económico capitalista en el que nos encontramos. Y claro, pues hablo de Kant, hablo de, que ya lo he dicho, ¿no?, en el término de autonomía, hablo de Marx para intentar explicar el problema del capitalismo, la superestructura y demás, y también hablo de Byung-Chul Han como ese filósofo que analiza muy mucho la idea de sociedad cansada. En mi caso ya es como, me suena como, te estás burlando de mí, ¿sabes? Yo es que tengo cansancio crónico y me estás diciendo que la sociedad está cansada. Tú no sabes lo que es estar cansado, bonito. Entonces, bueno, pues también eso, analizo la idea de cómo por tanto automachacarnos a nosotros mismos nos estamos agotando y estamos hipercansados, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el resumen del capítulo, pero vamos, que hay muchas más cosas por ahí dentro, porque yo no sé lo que me quedaba por contar en ese capítulo. Y mi pregunta era, Jope, ¿qué te llamó a ti la atención de mi capítulo? Gracias por esas apariciones, por darle a la campanita y quedaros conmigo. Sí, quedó como si fuera la cortina musical de mi entrada. Sí, totalmente. Una joven. Sí, mira, a mí me parece que de todas maneras un punto que es esencial y que encuentro que es súper bueno que tú lo toques al comienzo es qué es lo que entendemos por libertad, porque en general cuando hablamos de neoliberalismo, generalmente lo que está en juego es la libertad, y siempre que, por ejemplo, se contraponen en la política caricaturas como izquierda, derecha, contra Venezuela o a favor de Venezuela o lo que sea, siempre se vuelve a estas caricaturas propias de la Guerra Fría, que es como el mundo de la libertad, el mundo libre, ¿no es cierto? Y el mundo del socialismo, el mundo detrás de la cortina de hierro. Y a mí me parece que ahí el gran problema es qué es lo que entendemos por ser libre, ¿ya? Y ahí es donde está, yo encuentro que es clave que tú comiences con el concepto de autonomía y no con el típico concepto que se usa sobre todo en el ámbito del neoliberalismo, que es el de la libertad negativa. O sea, me explico. La libertad negativa es cuando sencillamente hay ausencia de restricciones. A nosotros nos dicen, mira, tú eres libre, tú puedes hacer lo que quieras porque nadie te prohíbe, ¿ya? Pero si tú tienes la capacidad de hacerlo o no, o si tienes la inteligencia para hacerlo o no, da lo mismo. Eso no se considera ser libre o no, sino que desde un punto de vista negativo solamente es si tienes permiso o no, si alguien te está prohibiendo o no, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, hay una cuestión interesantísima porque para Kant, por ejemplo, lo que nos da la libertad es la autonomía, en el sentido de que es cómo desde nuestra propia racionalidad tenemos la capacidad para darnos a nosotros normas para nuestro comportamiento, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, podemos elegir entre el bien y el mal, entre hacer o no hacer, porque nosotros mismos vamos dándonos regulaciones para poder actuar. Por otro sentido, también el liberalismo clásico, el liberalismo de la Revolución Francesa, considera que la libertad también tiene que ver con la autodeterminación, o sea, el poder de poder construir el futuro de uno mismo, tanto como pueblo o como individuo. El hecho de yo tener, que se me dé la capacidad y que yo tenga además la facultad para poder decidir acerca de cómo quiero vivir. Y la otra es, por ejemplo, que esto es una distinción que hace Isaiah Berlin, que contrapuesto también a la libertad negativa es también la libertad positiva, o sea, el tener la capacidad de poder hacer algo, ¿ya? Que es, por ejemplo, una de las cosas que en general el neoliberalismo no toma al momento de hablar de la libertad. Entonces, por eso a mí me parece que es súper importante partir de ese punto de qué es lo que vamos a entender cuando decimos que los seres humanos son libres. Es sencillamente
tener permiso para hacer lo que sea o es realmente poder hacer lo que sea, ¿no es cierto? La diferencia entre ser libre de y ser libre para, ¿no es cierto? Ser libre de restricciones, es decir, no tener restricciones, o es realmente tener las capacidades para poder hacer ciertas cosas, ¿ya? Aquí en España hemos tenido elecciones hace poco y hemos vivido una campaña claramente con esto que decías de Venezuela, la derecha, de la izquierda, las constricciones. Y entonces la derecha lo que estaba haciendo claramente era, bueno, el eslogan simplemente era libertad, así, chimpún, porque precisamente lo que querían era esa libertad negativa, ¿no? De Pedro Sánchez, que es nuestro maravilloso presidente, vamos a dejarlo ahí, nuestro presidente era como el malo de la película que nos prohibía las cosas, y luego iba a estar mamá Ayuso que nos decía, no, vosotros podéis ir de cañas, de bares, no pasa nada, ¿no? Os voy a dar libertad. Y entonces ha sido una palabra como muy utilizada que me ponía muy nerviosa porque precisamente eso, la gente no diferenciaba entre la libertad negativa, positiva, lo que significa realmente la libertad en tanto que autonomía o posibilidad de desarrollo hacia futuro, ¿no? De crear espacio. Yo no creo que la libertad como la propone Kant es de las más bonitas o las más útiles. Es cierto que también en el existencialismo toqué el tema de la libertad, y también en ese mismo sentido, ¿no? Como posibilidad. Sí, decisionismo. Pero claro, en esa posibilidad no hay como una guía de acción. En Kant se supone que la guía nos la podemos dar nosotros mismos. Pero al mismo tiempo creo que Kant es consciente de que todos somos humanos, es decir, no desliga al hombre del resto de la comunidad. Te vas a dar, hay un imperativo categórico que es igual para todos. Hay una cierta intención de que el de al lado no te putee porque tiene el imperativo categórico igual que tú. Entonces, me parece bonito eso, el que de alguna manera la libertad no esté únicamente relacionada con el individuo, que sí, que es para construirse, para desarrollarse, para hacer, pero que también es una libertad compartida, ¿no? Y que es bonito que sea compartida. De todas maneras, de hecho, mira, si pusiéramos un ejemplo, por ejemplo, de cómo se diferencian estas libertades, acá en Chile teníamos nosotros unos sistemas de educación que son distintos. Hay un régimen que es privado y hay un régimen que es público, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, desde el punto de vista de la libertad negativa, uno podría decir, mira, todos son igualmente libres de educarse, ¿ya? Todos son igualmente libres de educarse. Sin embargo, la educación que se da en un punto y que se da en la educación privada y en la educación pública son de calidades muy distintas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, uno dice, ya, ¿qué tan libres son si no pueden, por ejemplo, elegir el colegio al que van porque no tienen la misma plata en sus familias, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a pesar de que nadie tiene prohibido ir a un colegio privado, ¿ya? Sí, hay quienes no tienen la capacidad de pagarlo. Entonces, no son igualmente libres en ese sentido, que es positivo. Y por otro lado, quienes luego de educarse en distintos niveles educacionales o de distinta calidad, también van a tener unas distintas herramientas para poder actuar en la vida. Entonces también los niveles de autonomía van a ser distintos. Unos van a poder tener un pensamiento crítico más formado y otros van a ser más susceptibles a dejarse llevar por la propaganda, por ejemplo. Y en ese sentido no van a ser igualmente autónomos, ¿ya? Entonces ahí hay una cuestión que es importante como para poder ir dándose cuenta qué tan relevante y cómo se diferencian todos estos conceptos y que en verdad están todos conjugándose y no hay como un solo concepto que uno diga, mira, la libertad es esto y nada más, sino que en verdad la libertad en sí misma es una pluralidad de distintos conceptos que están siempre en juego y que hay que considerarlos conjuntamente. Claro, pero por ejemplo, la libertad
libertad también, lo que tú decías, ¿no? Tiene que ver con la capacidad económica que tenga uno para alcanzar, porque querer no es poder, es si tienes dinero puedes, básicamente. Hoy en día esa capacidad para hacer no depende tanto o únicamente de las capacidades de el ser humano del ordenador, o sea, quiero decir, en mi caso, ¿no? Yo tengo unas capacidades estupendas, pero tengo un ordenador de mierda. Como no tengo dinero para comprarme un ordenador, pues mis capacidades se ven tiradas a la basura. Entonces, hay también eso, una cuestión ligada a la libertad, que son cuántas capacidades tienes para desarrollarte como ser humano, que esto, por ejemplo, es muy aristotélico, ¿no? El Estado tiene que proporcionarte un espacio para que tú puedas desarrollar tus habilidades. Si tus habilidades van a estar ligadas a tu capacidad económica, vamos mal. O sea, es imposible desligar la libertad de la cuestión económica, ¿no? Y ahí tenemos un problema hoy en día, que es la libertad es también una libertad económica, material. De todas maneras, de hecho yo creo que ese es el gran problema del neoliberalismo, tiene que ver con que, a ver, si lo explicamos de esta forma, el liberalismo clásico lo que postula es una interpretación del ser humano global que está basada en la libertad, y lo que postula es que lo más importante en la existencia humana es la libertad, y que de ahí se desprende, por ejemplo, una concepción de la ética, de ahí se desprende una concepción de la política, de ahí se desprende una concepción de la economía. Y en ese sentido, de esta interpretación filosófica del ser humano, se desprende entonces una doctrina económica, que es lo que uno podría llamar la economía libre, el libre mercado, la libre competencia, etc. ¿Ya? Y hasta ahí, yo encuentro que hasta ahí estamos más o menos bien. El problema que tiene el neoliberalismo es que lo que hace es, de cierta manera, invertir esta interpretación, y lo que hace es pensar al ser humano, ¿ya?, desde la teoría económica. Lo que hace es tomar la teoría económica liberal, ¿ya?, y desde ahí reinterpretar todos los otros aspectos. Entonces, en verdad, cómo se entiende el ser humano, ¿ya?, y cómo se entiende la política, y cómo se entiende la ética, cómo se entiende la educación, es desde la economía, ¿ya? Entonces, la economía, por decirlo así, es interpretada de una forma como inflacionaria, enorme, que termina abarcando todos los aspectos del ser humano. Y eso es obviamente un reduccionismo, ¿ya? Es como decir, mira, al final todo lo que es el ser humano es economía, ¿ya? Y tiene que ser economía libre de mercado, y nada más, ¿ya? El resto son palabras al aire, ¿ya?